Lo primero que vamos a hacer, o la primera parte, sería establecer un, un refuerzo con el tema de la base de datos en general. A este punto, nosotros hemos estado viendo, pues, lo que sería la base de datos, hemos visto un poco de la diferencia entre base de datos y los sistemas convencionales, los sistemas de archivos. También hemos visto algo de los usos que se le dan actualmente a la base de datos en las aerolíneas, en las universidades, en los centros médicos, eh, en los bancos, en el área financiera y muchas otras en el área comercial. Y también se les ha mandado como tarea complementaria que podamos validar lo que sería la evolución de la base de datos. Eso lo mandamos hacer a través de una línea de tiempo de toda esta evolución, desde que empezaron nuestros tiempos, podemos decir desde cero hasta el momento de hoy, cómo ha evolucionado la base de datos. En el día de hoy vamos a ver esto que tenemos aquí en pantalla, ¿sí? Vamos a ver lo que sería reforzar, que de nuevo, una base de datos, ¿para qué me sirve? ¿Por qué yo necesito como estudiante de la carrera de docencia en informática educativa en esta honorable universidad, en esta universidad de prestigio, Universidad de las Américas, aquí en Panamá? ¿Por qué yo necesito conocer sobre base de datos? Yo necesito conocer de base de datos porque eso me ayuda a entender cómo está organizada la información y cómo están conformados los sistemas de información. Los sistemas de información implican el uso de aplicaciones con interfaz gráfica, implican aplicaciones por debajo que podemos llamar web service, implican aplicaciones cortadas a la medida, de las cuales nosotros podemos mencionar que se tejen o se hacen con los lenguajes de programación, y también implican bases de datos robustas donde no solo voy a guardar información, sino que me va a mantener integridad de los datos, la no redundancia y muchos otros beneficios. Entonces, las bases de datos, como tenemos aquí, ¿verdad? Ok, vamos a tomar algún, ¿sí? Son colecciones organizadas de información, ¿ok? Generalmente esas colecciones de información pueden estar relacionadas o no, pero en el estudio que nosotros vamos a abordar y en la base de datos que ya tenemos instalada, entonces hablamos de base de datos relacionales. ¿Por qué relacionales? Relacionales, perdón, porque están amarradas, están vinculadas unas con otras, ¿verdad? A través de llaves foráneas, ¿sí? A través de datos que hacen esa vinculación. La base de datos nos ayudan a acceder y actualizar nuestros datos, ¿sí? Esa es una de las ayudas súper importantes. Más allá del volumen, profesor, ¿y a qué usted se refiere con volumen? Ok, me refiero a la capacidad del almacenamiento de una base de datos, más allá del volumen que puedan contener. Para nosotros es importante que nuestros datos estén accesibles, que estén organizados, que no haya duplicidad, que sea fácil el acceso y rápido el acceso a esos datos. Por eso es la importancia. Entonces, aquí abajito tenemos unos ejemplos. Usamos base de datos para la administración de inventarios desde los clientes, lo usamos en organizaciones
comerciales, una empresa, una compañía, pero también lo utilizamos en otro tipo de organizaciones, quizás como centros educativos, que eso es lo que a nosotros nos atañe bastante. También la utilizamos en otros medios, en los medios médicos, o sea, es múltiple la utilización que se le puede dar a las bases de datos. Bien, cuando nosotros hablamos de datos, entonces nosotros tenemos que hablar de que se utiliza este modelo. Este modelo vamos a tener algún contenido tipo investigativo, tipo donde podamos encontrar más recursos como guía, pero básicamente el modelo entidad-relación, ¿sí?, nos representa gráficamente cómo está diseñada la base de datos, porque debemos para ir a la parte práctica, debemos entender cómo están diseñadas o cómo fueron pensadas las bases de datos. Y ese pensamiento se refleja claramente con esto que vemos aquí, ¿verdad?, que se denomina el modelo entidad-relación. Es una herramienta gráfica en el diseño de las bases de datos, permite visualizar la estructura. Ok, profesor, yo he escuchado, me dirán ustedes, yo he escuchado que varias veces ha repetido la palabra estructura. ¿A qué se refiere con eso? Ok, me refiero al esqueleto que tiene una base de datos en relación a los elementos que la conforman. Ahorita, dentro de unos minutos, vamos a ver entonces en físico o de manera práctica cómo es esa estructura, ¿sí? Me refiero a los esquemas que pueden tener, me refiero a las tablas mismas que pueden contener, me refiero a las relaciones, como bien lo menciona aquí. Este concepto de relación lo debemos manejar como muy pegado cuando nosotros pensamos o hablamos de base de datos. Inmediatamente usted tiene que pensar en este concepto de relación. Y relación no es más que la vinculación o el amarre, aquí en buen panameño, el amarre que existe entre varias tablas, ¿sí?, para dar una presentación íntegra o una presentación general de la base de datos. Ok, yo sé que toda esta parte que estamos conversando en este momento puede resultar bastante amplia o conceptual, pero yo estoy seguro que cuando vayamos a la parte práctica lo vamos a entender o manejar un poco más fácil. Bien, entonces el modelo entidad-relación, ¿qué elementos mira? ¿Ok? Las entidades. ¿Qué son las entidades? Aquí bien lo dice, son objetos del mundo real. Una entidad es, en base de datos, una base de datos o una tabla de empleados en una empresa. Una entidad puede ser una base de datos de planillas. Una entidad, estoy tratando de buscar ejemplos en un sistema de planilla. Entonces, de empleados, de cargos, de departamentos, son entidades, de las planillas que se hacen, ya sea por mes o quincenal, son entidades. Y así nos podemos ir en ese rubro. ¿A qué rubro me estoy refiriendo? A un rubro de un sistema de planilla. ¿Ok?
Entonces, eso es lo que maneja este modelo, las entidades. Las entidades son todos los nombres de base de datos o tablas que yo he mencionado. Ok, también manejamos lo que serían relaciones. ¿Y qué son las relaciones? Son las conexiones entre esas entidades. Por ejemplo, en este mismo conversatorio de un sistema de planilla, si yo tengo una entidad llamada empleados y tengo otra entidad llamada departamentos, ¿qué uniría a esas dos entidades? ¿Ok? Sería un código de departamento. Si yo tengo un código de departamento en la tabla o en la entidad llamada empleados y tengo un código de departamento en la tabla o entidad llamada departamentos, con ese campo, que vamos a llamar un campo en común, se crea esa conexión o esa relación. ¿Sí? Bien. Y bueno, este modelo entidad-relación es un modelo gráfico. Así como ustedes aprendieron a hacer un diagrama de flujo para efectos de la programación, aquí en base de datos existe el diagrama entidad-relación, ¿sí? Donde se manejan las entidades, las relaciones y los atributos. Yo les voy a presentar unos ejemplos en un momento. ¿Qué serían los atributos? Estamos aquí. Los atributos son las características de las entidades. Es decir, los tipos de datos. Mire lo importante de esto, de tipo de datos, que también hemos visto en programación. Tipo de datos se refiere a si es numérico, si es, como le digo, de carácter o cadena, si es tipo fecha, si es booleano. Entonces, de nuevo, aquí en base de datos manejamos lo que serían los atributos. El tamaño, aquí en base de datos se mide también el tamaño de esos datos. Por ejemplo, si yo tengo en la entidad llamada empleados, yo tengo un número de cédula. Ahora viene mi primera pregunta para ustedes. El número de cédula, ¿qué tipo de dato sería? ¿O en qué clasificación de tipo de dato usted lo colocaría? A ver si alguno me apoya, si tiene... Entidad, Ok, entidad. la cédula es una entidad. Ok, vamos, quédate ahí, Alexander. Perdón, Donald, ¿verdad? Donald. Yo mismo, profe. Alexander. Bien, ok, mire, tenemos el número de cédula. El número de cédula está en una tabla o en una base de datos donde están todos los empleados. ¿Ok? Y manejamos el número de cédula. Ese número de cédula, ¿qué tipo de dato es? Nos referimos a tipo de dato, si es numérico, si es alfanumérico, si es fecha, si es lógico o booleano. ¿Qué tipo de dato sería? Esa es la pregunta específica. Una cédula. La boliana. Booleana. Me temo decirle que no. Otro tipo de datos de los que mencioné. A ver, no sé, algunos de ustedes, no quiero llamar en específico, pero la cédula de una persona, ¿en dónde encaja mejor? ¿En qué tipo de datos encaja mejor? En atributos. Ok, en atributos, sí, pero
Uno de los atributos, aquí, no sé si puedo escribir bien, sería el tipo de dato. Y hay diferentes tipos de datos. De vuelta, numérico, cadena, fecha, hora, booleano, que alguien por ahí me mencionó, es que booleano, y hay otros más. Entonces, una cédula, para ustedes, ¿en qué tipo lo colocarían? En tipo cadena. Tipo cadena, muy bien. ¿Por qué no numérico? Ah, me imagino porque la cédula lleva guiones, lleva espacios separados. Por los guiones, por los espacios, porque posiblemente una cédula tenga letras, como bien sabemos, algunos que son naturalizados, empieza con una E o una N, dependiendo, hay otros que creo que tienen como PE, entonces por ese tema no puede ser full numérico, tiene que ser tipo cadena. Entonces, esto que acabamos de participar como cadena sería un atributo que tiene esa entidad, un atributo que tiene esa entidad. Ok, en ese mismo orden, ya sabemos que una cédula es de tipo cadena o de tipo alfanumérico. ¿Qué, qué, qué largo o qué espacio en caracteres yo le puedo dar a esa cédula? En número, vamos a decir, puede ser de 5 caracteres, puede ser de 2, de 7. Para la cédula, ¿qué tanto usted le pondrían como largo de ese campo? A ver, ya dijimos que es cadena. ¿Qué tanto yo puedo decir? Bueno, una cadena que va a contener cinco caracteres, va a contener 8, va a contener 100. ¿Como cuánto usted le pondría root, por ejemplo? A ver, A ver, ¿de cuándo ponía, profe? ¿cómo? Que si de cuándo ponía. O sea, del 1 a 10 o 1 a 10. Lo que sea necesario para ese campo. Ok. Bueno, del 1 a 100, yo diría como 90 bueno, como 96 para arriba. A una cédula, a una cédula. Sí, ¿Cuál? por una célula. Ok, bien, esa es su respuesta. Le pregunto yo, ya en la vida práctica, en la vida real, ¿cuál es el máximo de caracteres que puede tener una cédula? 7, 8. 7 o 8. Ok, suena razonable. Y si le ponemos los guiones, eso también cuenta, para que sepan, Y todos los caracteres, incluyendo los espacios. ¿Cómo quedaría? contando lo normal serían 9, pero como base uno lo pone en par. Yo lo pondría en par, 12 de espacio, por lo menos. 12. ¿Quién más dijo algo por ahí? ¿Quién da Como más? 14 por ahí, 14, contando los guiones. contando los guiones. Muy bien, Rodríguez. Bien, este ejercicio que estamos haciendo es el ejercicio que hay que pensar cuando nosotros estamos diseñando una tabla de una base de datos. Debemos de pensar el nombre del atributo o el campo que vamos a utilizar.
Si estamos hablando de un file o de una base de datos o de una tabla de empleados, entonces pensamos en la cédula, pensamos en el nombre, pensamos de repente nombre y apellido, si queremos separarlo, pensamos en su dirección, pensamos en qué otra cosa, si es para una empresa, la fecha en que se contrató, pensamos también en la fecha de nacimiento y así nos vamos. Y cuando mencionamos cada una de estas cosas, debemos entonces enfocarnos en el tipo de dato. Cédula es alfanumérico. ¿Hasta qué máximo de caracteres puede tener? Alguien por ahí dijo 12, otro dijo 14. Yo le diría, bueno, póngale hasta 20, como siendo un poco exagerado, hasta 20, por si hay cualquier eventualidad o por si crece más adelante la base de datos y póngase que pasaron 5 años y ya aquel que tenía 4 dígitos después del guión subió a 5. Digo, para tener un colchón extra, ¿ya? Bien, entonces vamos a seguir. Aquí tenemos algunos ejemplos. Dice, en este modelo, entidad-relación, las entidades representan objetos del mundo real. Pueden ser personas, lugares o conceptos. En una universidad, ejemplos de entidades son los estudiantes, los cursos y profesores. Y hay más. Eso es solo para darle un ejemplo. Las entidades fuertes tienen su propio identificador único. Las entidades débiles dependen de otra. Una entidad fuerte aquí sería estudiante. Una entidad fuerte también, profesores. Cursos. Estas tres son entidades fuertes en un mundo imaginario de la universidad. Pero si yo creo una entidad que se llama matrícula, eso es dependiente, porque la matrícula depende, en la matrícula yo debo tener elementos tanto del profesor como el estudiante, como el curso, entonces ella se hace una entidad débil. ¿Ok? Entonces, viendo este mismo espacio, tenemos que una entidad o una tabla, yo le llamaría tabla también para que se vayan familiarizando con ese concepto. Una tabla estudiante representa a cada estudiante de la universidad y a la vez tiene el contenido de todos, ¿sí? Cada estudiante es un registro o una fila, cada estudiante, ¿ya? Un curso es otra entidad que representa las clases que se dan en esa universidad. En esta entidad o en esta tabla llamada curso irían cosas como el código de la materia, el código el nombre de la materia, el código de la sesión, ¿sí? Esta entidad curso ha sido diseñada en este ejemplo para guardar todos los elementos de las clases o de las materias. Curso, materia es lo mismo. Y también por acá tenemos una entidad denominada profesor que representa a los docentes de la institución. Ahorita le voy a enseñar un ejemplo. Ok, mire, cuando hablamos de los atributos nos referimos a las características de una entidad. Describen a una entidad. Entonces, pueden ser atributos simples, atributos compuestos, atributos de múltiples valores. Por ejemplo, lo que le decía, en la entidad estudiante puedo tener campos
campos o atributos como nombre, la matrícula, la edad. Estos campos me ayudan a definir y diferenciar a cada estudiante. De allí, entonces, por ejemplo, también tengo un campo que se llama edad. Es un campo simple. Pregunta para ustedes, pausa. Si yo me refiero a un campo o atributo llamado edad, ¿qué tipo de dato sería ese campo? ¿Qué tipo de dato? Janet, ¿a qué le suena? Edad, numérico, alfanumérico, fecha, hora, booleano. Alfanumérico. Alfanumérico, la edad. Le da un solo carácter. La edad de un solo carácter. ¿Alguien por ahí me había dicho algo? Yo dije que numérico. Numérico, ¿verdad? Numérico. Porque ahí se van a guardar valores como 5, 10, 20, 100, la edad de una persona. ¿Ok? Bien. También tenemos tipos de atributos compuestos, por ejemplo, la dirección de un estudiante. Ese tipo de dato, ese campo, perdón, ¿qué tipo de dato pudiera ser? Ese sí es alfanumérico. Eso es alfanumérico. ¿Y de qué largo? ¿De qué largo podríamos diseñar o ponerle a el campo dirección? Stacy. Hola, estamos aquí, nos fuimos. Como 20, profe. 25. 20, 25. Ahí vamos a poner una dirección completa, ¿no? Todos están de acuerdo que 20, 25 en un campo de dirección. Yo le pondré como 50. Alguien por ahí lo dobló, dice, yo le pongo 50. ¿Ok? Yo pienso que hasta un poquito más, dependiendo qué tanto yo quiero grabar ahí, pero las direcciones, acuérdense que pueden ser o muy cortas o muy largas, muy descriptivas, así que yo, sin comprometer mucho la base de datos, yo le pongo hasta 100, ¿ya? Pero eso lo vamos haciendo en el camino y vamos a ir descubriendo qué es lo que necesitamos cuando diseñamos una base de datos, ¿ya? Eso obviamente no es como al ojo, eso lo vamos viendo ya con las técnicas, haciéndolo nos vamos asegurando eso. Bien, tengo otro tipo de datos de múltiples valores que puede tener, así como la cédula. Los teléfonos pueden tener los guiones, sí o no, o pueden tener los códigos de área. ¿Qué tipo de datos sería esto? Teléfono, José Herrera. Numérico. Numérico. ¿Todos están de acuerdo? El teléfono solo numérico. ¿Está de acuerdo, Janet? No, profe. No. Porque los teléfonos también tienen guión. Tienen guión. Y si nosotros le ponemos, por ejemplo, el código de área y le ponemos algunas veces se le pone que más 507. En Panamá el código de área es así,
más 507, entonces ya entran otros elementos. Muy bien, entonces eso sería alfanumérico o cadena. ¿De cuántos caracteres? ¿O de qué largo? ¿De qué largo podemos diseñar ese campo teléfono? Donald. Por decirlo así, diría que como 20. Como 20, muy bien. 20 por aquí. Voy a tratar de hacerlo. 20, muy bien. Entonces, mire, esto que se ve aquí es una representación de un modelo entidad-relación. Está en inglés, pero se lo digo aquí rapidito. Este cuadrito expresa una tabla llamada customer. Customer es clientes. Este otro expresa una tabla llamada pedidos. Este otro expresa una tabla llamada productos o artículos. Este otro expresa una tabla llamada suppliers. Suppliers es proveedores, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo le digo? Las flechitas que ustedes ven entre cada una de estas entidades o tablas serían las relaciones. Y hay varios tipos de relaciones. Una relación uno a uno, ¿sí? Donde una tabla se relaciona con otra de manera directa, uno a uno. Donde hay otra relación 1 a n. Esto es una n de nada, ¿sí? Una relación se relaciona con muchas, también le llaman una a muchas. A veces le ponen n, a veces le ponen m. Una a muchas. Una tabla o una entidad se relaciona con otras, con varias. Y tenemos otra que sería como el concolón, en buen panameño, de muchas a muchas. ¿Sí? Profesor, ¿qué es eso? Ok, me refiero a, en este ejemplo, por ejemplo, un cliente puede tener varios pedidos. En esos pedidos pueden estar conformados por varios artículos. Un pedido es una factura, ¿no? Una factura puede tener varios artículos, pero de esos artículos entonces pueden venir de diferentes proveedores, ¿ya? Eso lo vemos de esta forma gráficamente. En la vida real, nosotros si no estuviéramos estudiando informática, eso ni nos interesa, porque eso es algo que se da normalmente, pero acá debemos entender cómo funcionan las cosas a nivel de base de datos. Por eso estamos en este curso. Ok. Bien, entonces, las tablas en la base de datos, ya esto lo hemos hablado, acá le llaman entidades. Ok. Las entidades se convierten en relación. Esto es lo que estamos hablando. Una entidad es lo mismo que una tabla. Primera, es verdad que eres el más viejo de la casa. Cada tabla. Me gustaría ser bien. No, figure it out. Ok. Ahí hay un micrófono encendido, ya lo silencié. Cada tabla tiene registros y columnas, o filas y columnas, así como en Excel. ¿Ya? Por ejemplo, la tabla estudiantes puede tener los siguientes campos: un ID o un código de estudiante, el nombre, el curso. ¿Ok? Cada fila
representa un estudiante diferente. ¿Ya? Entonces, en la tabla tenemos dos elementos importantes. Las filas, que son los registros individuales, y las columnas, que son los campos, ¿sí? Campos como el código, el ID, el nombre, el curso, el teléfono, la dirección y así sucesivamente. Ok, vamos a ver esto. Una llave primaria identifica de manera única cada registro de una tabla y una llave foránea conecta dos tablas o puede ser dos o más tablas, ¿ok? Estableciendo una relación. A través de la llave foránea, entonces, se tejen lo que serían las relaciones. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, la tabla estudiante puede tener la llave primaria ID. ID es un código. Y la tabla curso puede tener la llave foránea ID del estudiante. ¿Ya? Una llave primaria es un campo que no se repite. Aquí, llave primaria es un campo que no se repite. Un campo único. En empleados, una llave primaria pudiera ser, o de hecho lo es, una cédula. La cédula es un campo para una persona irrepetible, pero también podemos asignarle códigos secuenciales. El que diseña la base de datos puede asignarle códigos secuenciales. Vamos a decir, tú eres el empleado 1, el empleado 2 y así sucesivamente hasta tener la cantidad de códigos diferentes para cada empleado. El secreto de una llave primaria es que no se puede repetir. Por eso dice que es un identificador único. En contraposición a la llave foránea, que es la conexión entre las tablas. Ahora lo vamos a ver gráficamente. Esta parte la vamos a pasar. Y bueno, las buenas prácticas en el diseño de base de datos debemos manejar, hacer modelo de entidad-relación. ¿Sí? Vamos a hacer algunos talleres con eso, pero primero debemos dominar qué son las entidades. Las entidades son las tablas, las relaciones son las conexiones entre las tablas, los atributos son los campos. ¿Okay? Este modelo de entidad-relación nos ayuda a evitar redundancia, repeticiones y asegura la integridad de los datos. ¿Okay? Porque allí tenemos nombres claros, sin redundantes e íntegros. Bien, entonces aquí hemos visto algunos conceptos claves sobre base de datos y el modelo de entidad-relación. Ahora nos tocaría ver ya la parte de laboratorio, la parte práctica, ¿verdad? Eso yo lo voy a ayudar a ustedes, por supuesto, por eso estamos aquí. Pero esta primera parte claramente es para reforzar esto. Aquí hablan de algunas herramientas para hacer modelos de entidad-relación, pero nosotros lo podemos hacer como quien dice de manera bien básica. Ya les enseño cuál es el truco y podemos dominar estos conceptos. Entidades son las tablas, atributos son los campos. Las relaciones están determinadas en cardinalidades, vamos a decir, de una a uno, una a muchos, muchas a muchas. Las llaves, que pueden ser foráneas o llaves únicas. Aquí le llamamos ¿qué? Llaves primarias.
las llaves primarias. ¿Ok? Bien, vamos a cerrar esto un momentito. Sí, yo estoy grabando y está mi cámara encendida del otro lado. Voy a volver a poner para que ustedes ya se sientan un poquito más familiarizados, porque de repente piensan que no nos vemos y dónde se puede el profesor. Yo estoy aquí. Bien, yo tengo otra presentación solo para reforzar un poquito lo que es el modelo entidad-relación. ¿Sí? ¿Por qué entidad-relación? Porque ahí voy a tener entidades, de nuevo, que son las tablas. Voy a tener relaciones, ¿sí? De una a una, de una a muchas, de muchas a muchas, y voy a tener atributos, que son los campos. Y los campos, entonces, allí yo necesito especificar su tipo de dato, su largo o su cantidad. Bien. De nuevo, aquí tenemos lo mismo prácticamente. Las entidades describen una base de datos mediante atributos. En el siguiente bloque dice, cada entidad pueda contar con un atributo clave o llave primaria. ¿Sí? Hay llave primaria y hay llave foránea. Primaria no se repite y foránea es la que uso para establecer las conexiones o las relaciones. Y tengo lo que sería abajo en el último renglón una relación que entre varias entidades. Bien, esto que está aquí, igual creo, o si no está, voy a verificar en Classroom. Yo se lo he pasado, ¿sí? Para que tengan esto de su lado. Serían las reglas para hacer un diagrama entidad-relación. Se usan rectángulos, así como ustedes han hecho anteriormente los diagramas de flujo. Aquí en base de datos se utiliza este diagrama entidad-relación. Se usan rectángulos que representan las tablas o entidades. Elipses, que son las bolitas ovaladas, los circulitos ovalados que representan los atributos o campos. Rombos, que representan relaciones o conjunto de entidades. Y líneas, que son realmente esas conexiones. Vamos a ver un ejemplo. Mira aquí. Mira aquí. Tengo una entidad llamada persona. Pues esa entidad puede ser también estudiantes, o puede ser empleados, o puede ser profesores. Ok. La entidad persona está en un rectángulo. Y arriba de ella, entonces tenemos diferentes elipses o diferentes, como le digo, diferentes circulitos que representan los atributos. Bien, entonces, del lado derecho tengo otra que se llama marca personal, ¿sí? Que tiene atributos llamados alias y otro atributo llamado sector. En el centro tengo un rombo que tiene un verbo. Ese verbo está escrito con la palabra tiene. Y, no sé si se fijan, hay unos numeritos. ¿Pueden ver los números? Sí, profe. Ok. Esos numeritos indican la relación. Ella, persona, la entidad persona y la entidad marca personal lleva una relación 1 a 1. Bien, aquí hay otro un poco más completo,
Este diagrama entidad-relación que estamos viendo tiene que ver con un sistema, vamos a llamar un sistema de distribución, un sistema logístico. Entonces, hay una entidad que se llama camionero, una tabla, camionero. ¿Y qué tiene la tabla camionero? Tiene toda la información de ese señor o esa persona. Ahí aparece un código, el nombre, el poblado donde vive, el teléfono, dirección, el salario, ¿verdad? También todo lo que está en verde, son tablas. Entonces, tenemos, por ejemplo, la que dice camión. La tabla o entidad camión tiene ¿cómo le digo? Los atributos o campos, potencia, matrícula, modelo, tipo, y así con los demás. Si ustedes se fijan, hay unos rombos con unos verbos. Esos rombos indican la relación que tiene uno con otro. Dice que un camionero o los camioneros conducen camión. Se ve como bastante ridículo, si se puede decirse, pero esa es la relación que tiene la tabla de camioneros con la tabla de camiones. ¿Ya? Un camionero conduce camión. Y por acá, más adelante dice, camionero distribuye paquete. Y los paquetes están destinados a cierta ciudad. Ok, vamos a hacer algo. Yo les voy a colocar de la práctica que tengo aquí. Y voy a esperar. O se los voy a mostrar aquí mismo. Ok. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Ahorita vamos a crear una tabla o entidad. Vamos a ver, para seguir con el mismo término. Una tabla o entidad denominada alumnos, que va a tener estos atributos. Alumnos con los siguientes atributos. Solo para práctica. Entonces, ustedes de su lado van a hacer algo similar. Déjenme, se lo voy a pasar a Classroom también. Modelo, entidad, relación. Con estas instrucciones. Ok, ahorita vamos por lo más básico, lo más sencillo. ¿Sí? Ahí sin fecha de entrega, sin nada, porque es solo para practicar. Ustedes van a crear, de acuerdo a lo que estamos hablando, con una sola entidad llamada alumnos, van a crear este diagrama. Estas son las reglas de los diagramas: rectángulo, elipses, rombo. Ok. En lo que yo le estoy dando ahorita, déjenme mandarlo. En lo que yo estoy dando ahorita, ustedes solo van a crear algo como esto, algo como lo que yo estoy, donde estoy moviendo el mouse. Ustedes solo van a crear la entidad. ¿Cómo se llama la entidad? Se llama alumnos. ¿Cuáles son los atributos de la entidad? Estos que están aquí. ¿Ya? Y vamos a tratar de hacerlo ahora en el momento. Sí, ahorita, porque este taller que tengo en pantalla tiene otras
otras implicaciones. Vamos a empezar, como que dice, por lo más básico. Vamos a crear un modelo entidad-relación con solo una entidad. De hecho, yo diría que no se puede llamar todavía entidad-relación, porque si tengo solo una entidad y no tengo relación, entonces estoy como cojo. Pero no importa, vamos a hacer solo la primera parte. No sé si estamos claros en esto. Usted crearía algo como esto, ¿ves? Algo como esto que está aquí. ¿Estamos claros? Levánteme la manito para saber. Si no, repito. Solo uno, los demás. Repítalo, profe, por favor. Ok, les estoy pidiendo en este momento, que con la información que se ha mandado por Classroom, ustedes creen, ya sea con un PowerPoint o Word, un rapidito, o de repente el que maneja Canva, pasen en el Classroom, en estos momentos van a pasar un modelo o un diagrama entidad-relación. ¿Con qué datos? Con los datos de una entidad llamada alumnos. ¿Sí? Aquí le estoy poniendo negrita, una entidad llamada alumnos. ¿Qué atributos van a tener? La cédula, nombre, lo que dice ahí, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso? Con estas características. Estas son las reglas. Los rectángulos representan entidades. Las elipses representan atributos. Los rombos representan relaciones. Y las líneas unen los atributos entre todas las relaciones. Entonces, a ustedes le va a salir algo como esto aquí. Como esto. Sin el rombo, porque todavía no le hemos puesto ninguna relación. Ahora se lo ponemos. ¿Ya? Vamos a hacer eso primero y de repente podemos compartir pantalla para verificar. ¿Ya? Sería algo como esto, pero con esta información. No sé si ya está más claro. Sí, profesor, muchas gracias. Ok. Bien, entonces les voy a dar unos minutos para eso y podemos o subirlo directamente a Classroom o poder compartir pantalla y vemos lo que tenemos. Pero lo que quiero es que ustedes vayan familiarizándose con esto de una manera activa, ¿sí? Si yo hablo y ustedes no hacen nada, entonces creo que no vamos aprendiendo mucho. Ustedes deben tocar y tener contacto también con el contenido y esto sería, vamos a decir, lo más básico que podemos hacer al momento. Estamos aquí. Sí, profe, pero ponga la presentación que usted tenía donde ¿Cómo no? detalla qué representa el círculo y el rectángulo y esas Esto. cosas. Sí, correcto. Ok, entonces yo tengo en este reloj, está marcando 8:11. 8:11. Les voy a dar unos 15 minutos. Yo sé que ustedes son bastante hábiles en el tema del uso de la computadora. 15, 20 minutos para que puedan hacerlo, mostrarlo o subirlo. Y vamos a ver algunos, a ver cómo quedaron y si podemos hacer algún tipo de ajuste o no. ¿Ok?